Hola, mi nombre es Carla Acevedo, matrícula 120 1758 y estaré hablando sobre la regulación del agua corporal y la sed. En el hipotálamo lateral se encuentra el centro de la sed, que se estimula automáticamente cuando la concentración de electrólitos en la sangre es demasiado alta. La estimulación del centro de la C provoca el comportamiento de búsqueda de agua y por otra parte estimula el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular que sintetiza hormonas antidiuréticas que actúan sobre los riñones para minimizar la pérdida del agua a través de la orina. La sensación de sed da importancia vital para mantener la hemostasis, es por lo tanto generada por el hipotálamo y constituye una de las funciones primordiales. Regulación de las ingestas de alimentos. El hipotálamo dispone de varios centros neurales que regulan tanto la sensación del hambre como la de saciedad. Se han comprobado que cuando se lesiona el hipotálamo lateral desaparece casi por completo el deseo de alimentarse, lo que conduce a un estado de desnutrición. Por otra parte, los núcleos ventromediales formados por el núcleo arcuato y el núcleo ventromedial actúa como centro de la saciedad si esta región se estimula eléctricamente. De manera experimental se produce un estado de saciedad completo con rechazo de cualquier alimento. En cambio, cuando estos núcleos ventromediales se destruyen, una produce una alimentación continua y veloz que provoca obesidad extrema. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jafreysi Marcelina Mujica Susana y voy a estar hablando sobre lo que es la regulación de la temperatura corporal. El hipotálamo aquí juega un papel muy importante en lo que es la regulación de la temperatura de los organismos vivos. Cuando tiene lugar un aumento excesivo de la temperatura corporal, un grupo de neuronas que están situadas en la región anterior del hipotálamo activan mecanismos que promueven la disipación del calor y provocan la dilatación de los vasos sanguíneos de la piel y también de la sudoración. Por otra parte, cuando se produce un descenso, o sea, lo contrario, de la temperatura corporal de las neuronas que están en el hipotálamo posterior, que sería el otro hipotálamo, estas envían estímulos a todas las regiones del organismo donde favorecen la producción del calor y también provocan temblores por contracción de los músculos, disminuyendo el diámetro de los vasos sanguíneos de la piel para impedir la pérdida de lo que es el calor e impidiendo la producción del sudor. Debido a esos mecanismos de control que mencioné anteriormente, cuando se producen lesiones que pueden afectar el funcionamiento del hipotálamo anterior, suele producirse una elevación de la temperatura corporal, ¿cierto? Entonces, cuando se producen lesiones que pueden afectar el hipotálamo posterior, ¿qué pasa? Pasa que tiende a provocar una disminución, en este caso, en el anterior provocaba una elevación, acá provoca una disminución en el posterior. Entonces provoca una disminución de la temperatura corporal, que esto pasa cuando la temperatura ambiental, o sea, la temperatura del ambiente es baja. Ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la regulación del ritmo circadiano. Bien. En los mamíferos, los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo son un sitio de marcapasos, principal que impulsan los ritmos hormonales, fisiológicos, también los conductuales, los bioquímicos y por último los moleculares del hipotálamo, tanto posterior y el anterior,
que regulan el ciclo del sueño y la vigilia del ritmo circadiano. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Tircia Delgado de González y voy a estar hablando de la producción de hormonas. El hipotálamo produce diferentes neurohormonas, dos de ellas, la hormona antidiurética y la oxitoxina, son reproducidas por neuronas magnocelulares del núcleo superóptico y paraventricular del hipotálamo y se liberan directamente a la sangre. Hormona antidiurética, el hipotálamo produce en el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular la hormona antidiurética, la cual se acumula en la neurofósis, desde donde es secretada. La oxitoxina es producida por el núcleo paraventricular del hipotálamo y almacenada y liberada por la neurohipófisis. Es relacionada particularmente con los patrones sexuales y también con la conducta maternal y paternal, cesarina. Otras 6 hormonas diferentes, las hormonas liberadoras, antes llamadas factores hipotalámicos, factores liberadores, son secretados por las neuronas parvocelulares del hipotálamo y actúan sobre la hipófisis anterior, estimulando o inhibiendo su producción de hormonas. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Cesarina Gómez. Yo le voy a estar hablando sobre lo que son las hormonas. Aquí podemos encontrar diferentes tipos de hormonas, como son la hormona liberadora e inhibidora, antes llamadas factores hipotalámicos o factores liberadores. Estas son secretadas por las neuronas parvocelulares del hipotálamo y actúan sobre la hipófisis anterior, estimulando o inhibiendo su producción de hormona hipofisiaria. También podemos ver lo que es la hormona liberadora de gonadotropina. Esta es una cadena de 10 aminoácidos que actúa sobre la hipófisis, estimulando la producción y la liberación de la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante. El balance de estas hormonas coordina el ciclo menstrual femenino y la espermatogénesis en los varones. También podemos encontrar lo que son las hormonas liberadoras del crecimiento. Las neuronas productoras de este factor se encuentran en el núcleo arcuato del hipotálamo. Se sintetizan a partir de un precursor de 107 o 108 aminoácidos y este estimula la liberación de hormona del crecimiento hipofisiaria. También podemos ver la hormona somatostanina, es la hormona inhibidora de la secreción de hormona del crecimiento por la hipófisis. Esta inhibe también la producción del TSH en el aparato digestivo y disminuye la producción de gastrina, secretina, insulina y glucagón. También podemos ver aquí lo que es la dopamina. Es un factor inhibidor de la liberación de la prolactina. Esta inhibe la secreción de prolactina hipofisiaria. Las neuronas secretadoras de dopamina se encuentran en el núcleo A4 del hipotálamo. Mi nombre es Emily Ginette González Rosario, matrícula 121-1604, y yo vengo a hablar sobre las partes o núcleos del hipotálamo. El hipotálamo está compuesto por estructuras a las que se le llaman núcleos, cada una de ellas con una función definida y características. Tenemos el núcleo arcuado,
guato, el cual participa en la función emocional del hipotálamo. Se encarga de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, también conocida como hormona liberadora de hormona luteinizante. El núcleo hipotalámico anterior se encarga de la pérdida de calor mediante la sudoración, así como de inhibir la liberación de tirotropina en la hipófisis. El núcleo hipotalámico posterior. Su función es mantener el calor cuando se tiene la sensación de frío. Núcleos laterales. Regula la sensación de hambre y sed. El núcleo mamilar está relacionado con la memoria a través de sus conexiones con el hipocampo. El núcleo paraventricular. Regula la secreción de la hipófisis mediante la síntesis de hormonas como oxitocina, vasopresina y la hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa. Tenemos también el núcleo preóptico, el cual participa en funciones parasimpáticas que están relacionadas con la alimentación, la locomoción y el apareamiento. Núcleo supraóptico. Regula la presión arterial y del equilibrio homeostático a través de la hormona antidiurética. El núcleo supraquismático. Regula el ciclo circadiano. El núcleo ventromedial está implicado en conductas agresivas y defensivas. Y el núcleo dorsomedial regula la sensación de saciedad.